Buenas tardes como siempre y bienvenidos. Ya os comentaba hace un momentito que no nos puede acompañar Ana Gavín hoy, que anda en Cádiz, pero bueno, estamos encantados de tener a Aitor con nosotros. El libro suyo, la nueva entrega de Vandalia, el número 83 de la colección, ha ganado el octavo premio iberoamericano de poesía Hermano Machado, y si recordáis ganó el año pasado Nuria Barrios con un libro muy bueno también, La luz de la Dinamo. Y la verdad es que estamos bastante contentos con el premiado de este año. Del jurado formamos parte, además de yo mismo, Abelardo Linares, Javier Salvago y Jacobo Cortines, el director de la colección, que son todos muy buenos lectores de poesía, y nos llevamos una alegría al saber que era Aitor, al que conocíamos, el ganador de la edición de este año. Ese jurado, hablamos de la inquietud metafísica que alentaba en el conjunto del libro, y algo de eso comentaré después muy brevemente. Pero antes querría decir, hombre, que pese a su juventud, a su ya relativa juventud, Aitor tiene una trayectoria muy regular, muy autoconsciente. Yo también destacaría de su poesía la autoconciencia de poeta. Su primer libro, Iglú, es de 2011, con el que ganó el Premio Internacional Surco y que publicó Renacimiento. Luego ha publicado un par de libros más. Un lugar en el que nunca he escrito, fue su segunda entrega, y Las dimensiones del teatro, la tercera. Además, ha incurrido en las formas breves con el libro de aforismo, y que ganó el premio José Bergamín, y publica la granadina editorial Cuadernos del Vigía, y otro más reciente, de 2017, de haikus, Filatelia, y que ha mostrado interés también hacia esas formas breves del verso y del pensamiento. Es también de profesión psiquiatra, y es algo que se le suele preguntar también, porque además el tema de la identidad, como diré a continuación, está muy presente en su poesía. Decía que el jurado había destacado esa inquietud metafísica de fondo, y también decíamos en la frase pues los tres temas que realmente no son solamente de la poesía contemporánea, pero bueno, sí que tiene un tratamiento especial en la tradición contemporánea: la naturaleza, decía, el lenguaje y la condición humana. Son temas muy generales que han existido desde siempre en la poesía, pero es verdad que el modo en que los trata Aitor sí que remite claramente a esa tradición más contemporánea. Y por ejemplo, en relación con la condición humana, ya el propio título del libro, que invoca la figura, o que menciona la figura de Pessoa, pues indica que uno de los temas de fondo es la identidad, ese desdoblamiento, ¿no?, famoso del poeta portugués, pero también, y él suele decirlo, una cierta condición de extrañeza, suele decirlo cuando alude a Kafka como una figura central de su imaginario, esa condición de extrañeza, y más aún de desarraigo, lo que es uno de los polos, de los puntos desde los que se sitúa este libro. Y el otro, y lo resaltaba Jacobo Cortines en la presentación de Sevilla, es la reflexión en torno al lenguaje, decíamos, pero en particular a la tarea del poeta, a la escritura del poema y a la creación en general. Creo que es un libro muy interesante en ese sentido, porque se plantea continuamente cómo decir, cuáles son los límites de decir y cuál es el camino. Hay una poética de fondo que apunta expresamente en el poema titulado Borrar el poema, y también en el poema que da título al libro, y en otro al despojamiento, al decir con lo menos posible. Pero me interesa también porque su poesía es una poesía de conocimiento, creo, no solamente el modo de decir en la poesía, sino también el modo de ver y de conocer. La palabra ver, la palabra visión, está muy presente en el poemario, de un modo que no es solamente, ya digo, de conocimiento, sino también estético, en el sentido que, por ejemplo, tenía el verbo de los griegos, del que viene la palabra estética, precisamente, aizanomai, que es no solamente ver, sino percibir por los sentidos, ¿no? Creo que ahí está el punto de fuerza para mí como lector del libro, en qué es lo que podemos ver, cómo ver, y cuáles son las limitaciones a la hora de expresar. En definitiva, creo que es una poesía de muy alto vuelo, que no tiene florituras ni retórica formal ninguna, sino que va a la esencia del mismo arte de la poesía. No quiero decir mucho más, solamente darle otra vez la enhorabuena. Es un placer acogerte en el catálogo, Aitor, y cuando quieras. Bueno, yo creo que Ignacio lo ha dicho prácticamente todo, ¿no?
sé si me queda mucho más por decir. Sí. Sí. Yo añadiría, fundamentalmente, es un libro que habla del desdoblamiento del propio poeta a la hora de estar escribiendo, ¿no? de cómo se extiende de alguna manera su identidad para poder ser, y por eso también la referencia directa e indirecta a Pessoa, poder ser muchos poetas, porque yo creo que justamente buscando la sencillez, buscando el borrar el poema, buscando la no escritura a través de la escritura, que es un poco forma también de escribir, el poeta se encuentra solo, el poeta al mismo tiempo, hay en el libro a lo largo de muchos de los poemas una alusión directa también a los cuartos cerrados, a las habitaciones vacías, a las casas casi como estructura, ¿no? Como estructura de identidad en la que una persona tiene un lugar, una ocupación y casi una forma de estar y de ser metafísica y al mismo tiempo literaria. Un poco al hilo también de lo que decías, Ignacio, yo creo que la condición del hombre y también la de su identidad en parte la marca los límites del lenguaje, ¿no? Y de eso habla también el libro, de cuáles son las posibilidades que nos permiten y facilitan las palabras sobre todo la poética, como vehículo para encontrarnos y reencontrarnos a nosotros mismos una y otra vez. De alguna forma, también en el libro se hace alusión a varias escenas casi míticas que yo tengo como muy, casi diría que me vienen de manera un tanto obsesiva y repetitiva en muchos de los poemas. Una de ellas es, por ejemplo, la de la cueva de Platón, que creo que al menos en uno de los poemas está citada, pero yo tengo el recuerdo de otros libros anteriores en los que también aparece, sobre todo por esa forma de estar ante una doble realidad, ¿no? La realidad propia, la nuestra, la que nos hace entender quiénes somos, y al mismo tiempo la realidad más figurada, más pintada, la simbólica, que es la que percibimos a través del lenguaje y en parte yo creo también a través de las sensaciones. Creo que Pessoa, que por otra parte es una de mis lecturas más recurrentes y a quien tengo una gran admiración y devoción por todo lo que ha hecho, prácticamente sin excepción ninguna, de sus libros, poemas y de todos sus heterónimos, creo que centra muy bien toda esa idea en un solo personaje y en una única referencia. Esa forma también de nombrar el mundo, ¿no? No solo nombramos a través de las palabras, creo que nombramos a través de la mirada y de la forma de ver, porque damos significado y damos luz un poco a todo lo que nos rodea. Y al mismo tiempo está siempre la duda de si eso que percibimos, eso que está entre nosotros es tal y como es. Ese es, digamos, uno de los temas esenciales del libro. Por eso la referencia a Platón, por eso la referencia a Pessoa, y al mismo tiempo, sin que esté implícito, no sé si en alguno de los, creo que no hay ninguna cita, ¿verdad?, directa a Kafka, pero sí que hay alguna cita indirecta de él. De hecho, en uno de los títulos, que es uno de los poemas, que se titula Fuera de aquí, es un extracto de uno de los aforismos de Kafka, y ese fuera de aquí al mismo tiempo habla directamente de esa extrañeza de la que hablaba Ignacio antes, ¿no? de esa forma de estar viendo el entorno, de intentar buscar siempre cierta nitidez y no llegar a lograrlo. Y creo que ese es uno de los motores de la escritura también, conocerse y reconocerse en lo que somos y en lo que tenemos y lo que podemos percibir. Fundamentalmente, es verdad que ver es uno de los sentidos. Yo como psiquiatra antes lo hablaba con un compañero. El psiquiatra en el fondo es alguien que entiende a través de las personas, a través de sus historias, a través de los sucesos, ¿no?, que le han ido aconteciendo a lo largo de su vida y de su experiencia.
Y en el fondo la experiencia es algo siempre extremadamente subjetivo, y yo algo con lo que me he ido encontrando en mi profesión, y creo que también en mi escritura, es constantemente con la sensación de no llegar a captarlo todo, de no llegar a comprender bien las historias de esas personas, también a través de las lecturas, esa sensación constante de leer y releer el mismo texto del mismo poeta y verlo casi como como algo que continuamente se está difuminando y que se está convirtiendo en otra cosa, para bien o para mal, y también de esa borrosidad a la que volvía antes Ignacio, que es el título de uno de los poemas, Borrar el poema, y que también contiene de alguna manera toda la idea mía del libro, que es parte también de una idea sobre la propia metapoética y sobre la propia escritura. Es un libro que habla de la escritura. Las gafas en el fondo, como objeto, también como fetiche y como símbolo, son un intermediario que ayudan a no ver del todo la realidad y al mismo tiempo facilitan que se nos pueda presentar de una forma lo más nítida posible a los ojos. Pero no deja de ser algo que está ahí en medio y que nos separa en parte del interior del exterior. Y bueno, eso es un poco. Luego ya habría que entrar en cada uno de los poemas. Y sí que he intentado que haya un hilo conductor alrededor de todo esto, de lo que hablo a lo largo de todo el libro. No sé si lo he llegado a conseguir como me hubiese gustado. Y los títulos, de hecho, de los diferentes apartados del libro tienen cierta comunicación entre sí. Se abre con el primero, que es los rituales, que en el fondo de lo que habla, y por eso la idea de rituales, de una preparación, no una preparación para la escritura, para el acontecer poético, hay una palabra que utilizamos en lenguaje psicológico, pero que también tiene una vertiente místico, que es la apofanía, que no es lo mismo que la epifanía, porque la apofanía dentro de la psiquiatría se entiende como una revelación inmediata de algo que no es captable a través de los sentidos, sino que es una especie de salto directo en cuanto a significado. Y digamos que los rituales es la preparación para eso. Yo creo que la poesía se da siempre de una forma que ignoramos, que nos llega y nos estamos continuamente preparando para ello. Yo creo que el poema, decíamos antes lo de borrar, porque borrar permite reescribirlo, porque creo que la escritura, al menos en mi caso, siempre es una reescritura de lo propio y de lo ajeno, de lo mío y de lo que no es mío, de todo lo que está en otros poetas a los que he ido leyendo. No sé si queréis preguntarlo. Si queréis preguntar algo también para dar motivo a poder. En plano del limbo dices hacer sobre todo. Digamos que. Sube un poquito la voz. Sí, es que. Porque no llega mucho a los. Decía que ha tenido varios prospectos, varios planos diferentes de escritura y siempre en el sentido en que yo creo que me lo preguntas, que es como planificación. A mí eso me permite poder ir hilando las ideas que se me presentan de una forma extremadamente desordenada y dispersa, pero que siempre están pululando alrededor. Los diferentes prospectos en el fondo son también las diferentes estructuras del libro que se pueden. De hecho, el libro empezó siendo dos libros diferentes. Uno hablaba más de la idea de todo lo que os he contado, de Pessoa, de las gafas, de la idea del capítulo de preparar el apartado de preparar el vidrio, y luego había otra idea alternativa. ¿Podrías hablar un poquitito más alto? Es que ni se te escucha, que al perdona. final se ha ido metiendo dentro del libro, que también es la idea de la casa del papel, ¿no? De cómo
todo lo que yo iba escribiendo a través de anotaciones sobre la propia escritura de lo que estaba escribiendo en ese momento, al final también se fue convirtiendo en poemas que están dentro del libro y que permiten también esa conducción y esa coherencia. Uno de ellos precisamente es el que se titula Borrar el poema, es uno de ellos, y otro de ellos es este que se titula Soliloquio de aquel que comienza a escribir. De hecho, el final dice, contraer lo inacabado no es el peor comienzo para un poema. Tenemos eso, un poema que nadie escribe en un cuarto que busca espacio dentro de un hombre perdido. Dices también que no escribe, bueno, citas a Rubén Martín. Plantearme una y otra vez lo que estoy haciendo. En mi profesión, por supuesto, pero también en lo que escribo. De hecho, he ido empapándome, impregnándome cada vez más de las historias en lo que estoy ahora, digamos, escribiendo de narrativa, pero también en la poesía, porque me he acercado a la idea de locura en un sentido figurado, pero para nada con una connotación negativa, sino al revés, una connotación de entender que hay muchas maneras muy diferentes de captar la realidad y de cuestionarnos. Lo que más me ha hecho es cuestionarme que no hay una única realidad, que no todo es de una única manera. En el libro... Casi la obligación de estar perdiendo la identidad. Cada cambio, cada suceso, cada lectura te hace ser otro, creo. Y al mismo tiempo no puedes recuperar, o sea, no puedes no ser otro, sino que necesitas, o sea, no puedes no tener experiencia, no puedes no vivir. Y ese constante equilibrio yo creo que es donde nos manejamos en la vida y al mismo tiempo nos manejamos en la escritura, realmente. Mucho. Un tema principal del libro, no solo de este, yo en el anterior, que se titulaba Las dimensiones del teatro, también era una constante en muchos de los poemas. La forma como tal te permite interrogarte sobre la escritura una y otra vez, sobre lo que estás haciendo y sobre la necesidad de emborronarla para poder ser original de nuevo, aunque no lo llegues a ser, como motor de escritura, porque como cauce para poder continuar escribiendo y que surja la necesidad de escribir, si no, no llega. No es algo en lo que pienso. Sí me comparo bastante con los poetas de mi generación, con lo que ellos escriben. Creo que podemos compartir muchas cosas, al mismo tiempo no hay una generación en la que estemos todos en un mismo barco, como había haber en otras épocas en las que se consolidaba una forma de escribir o una temática no, yo creo que ahora si por algo nos definimos, y cuando quiero decir jóvenes yo no me considero joven ya, pero bueno, quiero decir los de los años 80 sobre todo y finales, principios de los 90, nacidos en esa edad, yo creo que es por esa tendencia a hablar de lo individual, de tener cada uno una particularidad que no llega nunca a ser grupal, que no llega nunca. Mi preocupación sobre todo es que me puedan, o sea, encontrar afinidades con los que son contemporáneos, no tanto llegar o no llegar, creo que ojalá pueda ser accesible a cualquier lector. No creo que sea un libro de una generación o de un estilo joven y muy particular como para que no sea accesible a alguien de cualquier edad. No sé. Mejor. Es verdad que la luz es una palabra que además se repite mucho en los poemas sucesivamente. Creo que de una forma bastante voluntaria, pero no siempre, está ahí sí, presente, y creo que ejerce de contraste, que es lo que te permite
que todo lo que tienes y que todo lo que puede ser poético se revele. Entre otras cosas, los cuerpos. Puede ser que otra de mis fijaciones sea el de la corporalidad. Sí. Y no solo en un sentido figurado, sino en un sentido incluso amoroso, que hay un poema titulado Los amantes, pero yo creo que también está en algún otro poema. La corporalidad como medio decías antes, Ignacio, lo de la percepción, pero el cuerpo y no solo los ojos nos alcanza, digamos, la percepción de lo que es perceptible, pero también de lo que no es perceptible. Que hay, por eso ese contraste, también aparece mucho la palabra oscuridad. Constantemente yo busco esa idea de doble y de contraste, no sabría explicarlo, pero... ¿En qué sentido, Aitor, ¿no? del libro que colocas al principio de Pérez, ¿no? Sí, maravilloso Pérez, ¿en qué sentido no sabemos ver? Vamos, él parece decir ahí que la falta de atención, sí. Pero precisamente porque esa palabra ver y visión, en un sentido no solamente estético, está presente en es lo que imposibilita esa visión, entendiendo la visión como algo más que ver. Hombre, yo creo que en parte tiene que ver sobre todo con que no sabemos lo que queremos ver, con la incertidumbre y con el misterio, sobre todo. De hecho, si supiéramos ver y si supiéramos lo que tenemos que ver, no habría ningún misterio y no habría ninguna posibilidad tampoco de esos contrastes de oscuridades y en el fondo creo que de todos los sentidos y de todas las palabras que podían acoger esa percepción, la de la mirada que está en todo y que está que nos es al mismo tiempo, yo creo que la menos consciente de todas, porque cuando tocamos creo que tenemos un sentido mucho más consciente de lo que estamos tocando, de lo que estamos palpando, el resto de los sentidos también, pero el de la mirada está siempre, está latente, incluso aunque cerremos los ojos, de alguna forma nosotros estamos situados en un sitio, en un cuerpo, en un lugar, y esa no atención, esa posibilidad de que esa mirada no sea del todo consciente y no siempre estemos pensando lo que estamos viendo o mirando, creo que es un poco lo que has respuesto a eso como preguntabas, ¿no? Esa imposibilidad también de una atención plena para captarlo todo. Y al mismo tiempo hay un cuento de Borges que me maravilla, como prácticamente casi todo de Borges, que también está de una forma presente en el libro, y que es el de la memoria, el de Funes el Memorioso, que de alguna manera de lo que habla es de que no es capaz de, o sea, que el hecho mismo de registrar cada detalle de lo que percibe no le permite vivir y le deja totalmente enclaustrado en un lugar arrinconado y perdiendo la vida. Esa no atención plena al mismo tiempo es la que nos permite vivir y tener experiencia y poder estar cambiando, si no sería algo absolutamente imposible. Pesadilla, ¿no? Con nuestras uñas, ¿no? La presencia de